Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que de este lado del micrófono Afrochicken platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que parece interesante y lo que creemos que vale la pena compartir y comentar. Y en este episodio quiero hablar un poquito de cómo hemos visto un poquito ya la transformación de Mio en alguien un poquito más independiente quizá, un poquito más fuerte, pero sobre todo a la luz de un conflicto político que ha determinado su vida en buena medida y del que ella no podríamos decir que es culpable ciertamente, pero que al estar victimizada por esto pues es natural y de esperarse y necesario, por cierto, que se transforme, por supuesto, en una heroína rebelde en ese sentido. Y pues vamos a platicar un poco de eso. Todo esto es a propósito de los más recientes episodios, por supuesto, de Mi Feliz Matrimonio, o como la pueden encontrar también, My Happy Marriage, o Watashi no Shiawase na Kekkon. Pero primero, como siempre, un breve resumen. Si ustedes no han visto esta serie, les platico más o menos de qué va. La historia pues está situada en un Japón que no es exactamente obviamente, pero que se asemeja un poco quizá a los periodos Meiji o Taisho, es decir, a principios del siglo XX. Tiene algunas semejanzas con esa estética, digamos, ¿no? Y en este entorno, nuestra protagonista es una chica llamada Mio Saimori, quien es la hija del primer matrimonio de su padre, el líder del clan Saimori, que se ha vuelto a casar, ha tenido una nueva hija y en fin, ¿no? Esto ha determinado algunas dificultades para Mio, pues, ¿no? Que es pues, la hija huérfana de la primera esposa y que originalmente es bastante maltratada, ¿no? La madrastra y la hermanastra de alguna manera la tratan como sirvienta. El padre permite ese tipo de tratamiento para con su hija. Y bueno, pues esto hace que ella pues viva una vida muy poco feliz hasta el momento en el que pues su padre le anuncia que le ha conseguido un acuerdo matrimonial, digamos, ¿no? La va a casar con la familia, bueno, con Kyoka Kudo, el líder de esa familia, quien es un tipo que tiene muy mala fama, ¿no? Tiene la fama de haber expulsado antes a otras prometidas y de no haber, pues básicamente concretado ningún compromiso. En fin, ¿no? Pues es esta clase de persona, ¿no? Y el temor de Mio en ese punto pues es que ella sea una más, ¿no? Que sea repudiada por este personaje y que pues eso le impida además pues el regreso a su casa, incluso en estas condiciones en las que se le tiene. Para su sorpresa, bueno, todo eso sucede en la primera temporada. Para su sorpresa, Kyoka Kudo resulta ser un tipo bastante amable y bastante buena gente en general, ¿no? Que sí, es el líder de uno de los clanes militares más importantes del país y por lo tanto es un tipo un tanto duro, ciertamente. Pero parecía que lo que él estaba buscando en una prometida era algo muy diferente a lo que normalmente se le ofrecía, y por eso es que repudiaba a todas las pues candidatas que de alguna manera se le habían presentado. Y cuando se presenta a Mio, pues él digamos que la acepta de buen agrado. Y se propone junto con su familia, con su hermana, y con la señora que le ayuda en casa y demás, pues dar a Mio un espacio seguro a partir del cual ella pueda pues empezar a sentirse más confiada y desarrollar pues esto, parte de su personalidad que había estado inhibida, ¿no? Ahora, en esa primera temporada varios conflictos suceden y entre ellos esto lleva a Kyoka Kudo a enfrentar directamente a la familia de Mio, ¿no? A exigirle en un momento dado disculpas por el trato al que se le hizo objeto. Y bueno, pues esto termina en un final feliz, digamos, en ese sentido, en el cual pues Mio obviamente cada vez está más contenta de haber tenido este destino y bueno, la familia Saimori en cierto modo termina siendo castigada hasta cierto punto y listo, ¿no?
Después la primera temporada tiene un conflicto adicional cuando se revela que Mio originalmente viene de otro clan diferente, ¿no? El clan Usuba, que es un clan vamos, ¿no? Cuya función ha sido contener o mantener bajo control hasta cierto punto a los demás clanes que están cerca de la familia imperial. Todo esto porque, pues bueno, la misma serie nos lo oculta un momento, pero después nos lo muestra todo el tiempo, que estos clanes que se encuentran en el poder son gente que tiene acceso a distintos poderes sobrenaturales, vamos, ¿no? Eso es lo que les da el eje de su fuerza, el eje de su poder político y social y demás. Y obviamente pues los vuelve también un poquito como competidores entre sí por estar cerca del emperador, por estar de alguna manera dentro de los primeros puestos o los primeros lugares de la jerarquía. Y pues es ahí donde el clan Usuba tenía una función, ¿no? Dado que ellos poseían las habilidades más poderosas, vamos, dentro de todo esto. Este clan tenía la función de ser un poquito como el árbitro en cierto modo, ¿no? Entre todos los demás clanes que operan dentro de este orden político y social. La cosa es que el emperador actual, que siente o sentía, o bueno, siente en realidad todavía cierto recelo por el poder del clan Usuba y pues percibe la posibilidad de ser derrocado por ellos, pues decide actuar en su contra, ¿no? Y por eso es que toma muchas acciones para complicarles los negocios de los cuales vive la familia Usuba por un lado, y por el otro pues sí, forzar a este matrimonio entre la madre de Mio para que ingrese a la casa Saimori y de alguna manera se mantenga bajo control ahí. Y obviamente después incluso el tratamiento que se le hace a Mio va un poquito como de la mano con eso mismo, ¿no? Como con restar poder a la familia Usuba y afectarla de una manera significativa, ¿no? Con lo que no cuenta el emperador es con que Saimori toma la iniciativa, digamos, de entregar a Mio a la familia Kudo. Por un lado pensando que la van a repudiar y por lo tanto Mio se va a quedar completamente desprotegida, sin contar con que Kyoka Kudo iba a aceptarla y con ello iba a configurar también políticamente hablando una posibilidad muy severa, ¿no? Uno de los clanes militares más importantes, vinculado por vía de matrimonio, digamos, a otro de los clanes políticamente más importantes desde un punto de vista desde un punto de vista del punto de vista de los poderes, básicamente, ¿no? Todo esto sucede de la mano del hecho de que Mio, pues aparentemente no tiene poder en principio, ¿no? Pero poco a poco vamos descubriendo y enterándonos que sí tiene, que de hecho ella es la portadora de la habilidad más ostentosa de la familia Usuba, que es la visión de los sueños, y que es principalmente a la que el emperador tanto miedo tiene, puesto que pues en esa habilidad es donde ve la posibilidad de que su poder sea usurpado. Y bueno, pues ese es el contexto muy en general de lo que ocurrió más o menos en la primera temporada. Obviamente después de muchos vericuetos y demás, Kyoka y Mio pareciera como que se enfilan hacia una vida, hacia un compromiso feliz, dado que ahorita todavía no se han casado, todavía no se ha concretado de alguna manera este compromiso, y con eso nos lleva a la segunda temporada, donde los problemas políticos y sociales que van implicados alrededor de esta pareja comienzan a ser más visibles, a partir principalmente del surgimiento de una misteriosa organización terrorista conocida como la Congregación Prodigiosa, que aparentemente cuenta con la habilidad de manipular los poderes sobrenaturales, mezclando o combinando a lo que llaman los grotescos, es decir, como criaturas también sobrenaturales que pululan en los bosques y en las zonas naturales, digamos, del país, y que son contenidas en buena medida por el ejército y por el gobierno, pues combinando de alguna manera esas habilidades con las de pues gente ordinaria que normalmente no tendría habilidades especiales, pues entonces va surgiendo como un grupo a quien se le promete, ¿no?,
cierta igualdad en ese sentido, a quien se le promete trastocar el orden natural de las cosas tal y como se les ha presentado, por supuesto, es decir, el orden político, y darle, como siempre, ¿no?, el poder a la gente. Y bueno, pues es ahí donde el discurso un poquito como que se torna interesante, ¿no? Y hasta cierto punto peliagudo. Porque por un lado vemos cómo la congregación prodigiosa en teoría obtiene, no lo vemos tan claramente, ¿no?, pero en teoría obtiene más y más apoyo, interés por parte de la población en general, que aparentemente está a disgusto con este sistema que podríamos decir que es un poco como de castas, ¿no? Donde los clanes que tienen superpoderes, en cierto modo, son quienes gobiernan, y la gente común pues está obligada, digamos, a ser gobernada como tal, ¿no? Y la posibilidad de poner pues el tablero en un terreno más estable, en un terreno más liso, y hacer una confrontación de clases en un terreno, pues sí, básicamente, ¿no?, en donde no hay ventajas adicionales por parte de los clanes en el poder, pareciera como que es algo tentador, y que a partir de ahí es que se va desarrollando pues una base social que apoya a la congregación prodigiosa. Eso se nos platica en realidad, la verdad es que la serie lo muestra más bien poco. Lo que muestran y que está más dentro de su interés es en señalar que el líder es un personaje llamado Naoshi Usui, quien es un miembro excomunicado, digamos, de la familia Usuba, pues está dispuesto a trastocar el orden del gobierno, tal y como se le conoce, con la finalidad, aparentemente, de colocar a nada más y nada menos que Mio en el poder, ¿no? Es decir, de despertar la habilidad de Mio, de la visión de los sueños, y utilizarla precisamente para lo que el emperador todo el tiempo ha temido, que es básicamente derrocarle y colocar a un miembro de la familia Usuba en el poder. Y bueno, este tipo de temáticas no son para nada novedosas, me parece, en la historia de Japón. De hecho, podría decir que son tan recurrentes y tan insistentes en distintos modos narrativos y demás, precisamente por lo enraizadas que están en su propia historia. Porque, bueno, si ustedes conocen un poquito, probablemente habrán escuchado decir que la dinastía imperial japonesa, por ejemplo, es la más longeva del mundo, ¿no? Puesto que ha permanecido en el poder, o al menos en el trono, que no es necesariamente lo mismo en este caso, ha permanecido en el trono desde el comienzo de la historia registrada de Japón, digamos, hasta el momento, en una línea ininterrumpida por básicamente ya varios cientos de años, ¿no?, superando las ambiciones de prácticamente cualquier otra familia real que todavía perdure, digamos, ¿no?, incluso hasta nuestros tiempos. Pero la cosa está un tanto alejada de la realidad en términos de poder, por ejemplo, ¿no? Si ustedes vieron The Heike Story o Heike Monogatari, por ejemplo, recordarán que justamente en esa historia, que también está inspirada en hechos reales, por cierto, pues también sucede una lucha por el poder en la cual uno de los clanes, el clan Heike en este caso, pues es quien desafía de alguna manera, ¿no?, la autoridad imperial en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues la historia, muy en corto, digamos, consiste en que pues otro clan, el clan de los Minamoto, otro clan guerrero, pues se enfrenta eventualmente al clan de los Heike, los derrota, y son ellos quienes terminan estableciendo un régimen de gobierno, digamos, militarizado, cuyo centro se establece en la ciudad de Kamakura, y que, como ya he comentado también, unos cuantos siglos después, un par de siglos después, también se ve superado por otro clan guerrero que de alguna manera supuestamente le era fiel, que es el clan de los Ashikaga, cosa que también está representada en anime en el título de The Elusive Samurai, por ejemplo, ¿no? Y en fin, o sea, es un tema tan recurrente, decía yo, en la historia de Japón, que todavía incluso en tiempos relativamente recientes, como
como el periodo Meiji o como el periodo Taisho, de hecho, en los que está inspirado de alguna forma esta historia, son cosas que se vieron o que, pues sí, que vieron sucederse, por ejemplo, ¿no? Revueltas, ¿no? Clanes que de alguna manera adquirieron suficiente poder y que por ello de alguna manera enfrentaron al régimen gobernante en un momento dado. Varias veces fueron derrotados estos regímenes y se establecieron nuevos. En muchas ocasiones los emperadores fueron simples piezas, bueno, no tan simples pues, pero piezas de alguna manera con las cuales se negocia en estos juegos de poder, digamos, ¿no? Así que este tipo de conflicto, desde el punto de vista de la historia de Japón, no es tan, pues no es tan raro, vamos, ¿no? Lo que se está demostrando aquí o mostrando a través de esta historia es algo que en la historia de Japón fue visto las suficientes veces como para convertirse en algo relativamente familiar. Y además, el tema fundamental es muy recurrente, ¿no? Quien está en el poder teme que el poder le sea arrebatado por un clan que ha crecido demasiado o que ha acumulado demasiado poder o demasiada riqueza y que por lo tanto tienen en algún momento las aptitudes para desafiarlo. Y el ejercicio del poder muchas veces consiste en tratar de mantener ese equilibrio, es decir, en el que los clanes guerreros sean fieles a la casa imperial, pero nunca se vuelvan demasiado poderosos, ¿no? Pero al mismo tiempo no pierdan sus prebendas y su fortuna y sus tierras y, en fin, todas estas privilegios que de alguna manera les mantiene, mediar en los conflictos que pueden surgir entre distintos clanes que obviamente tienen intereses que muchas veces se oponen, y en fin, de alguna manera se trata como de mantener a raya a grupos políticos, militares y demás que tienen el poder suficiente o podrían tener el poder suficiente para trastocar el orden de las cosas, y esa es una de las principales funciones que tiene siempre quien está ocupando pues la silla en el poder, ¿no? Y eso es algo que ocurre no solo en las monarquías, no solo en las dictaduras militares y obviamente no solo en Japón, sino que pues es algo que ustedes pueden observar también en lugares democráticos o supuestamente democráticos como nuestro país, por ejemplo, como los Estados Unidos, como es más cualquier régimen actual. Ustedes pueden observar, si se fijan como con mucho detalle, que esto efectivamente sucede, ¿no? Que quien se encuentra en el poder es sostenido por un grupo de personas y de grupos, evidentemente, que obtienen beneficios a partir de sostener a alguien en especial en el poder, y que ese alguien de alguna manera tiene que mediar entre los diversos intereses de quienes les rodean, evidentemente, para poder no solo sostenerse a sí mismo, sino también sostener el sistema como tal y no encontrarse con una rebelión que en muchos casos puede ser armada, pero no siempre, ¿no? Otras veces puede ser una rebelión realizada a través de medios perfectamente institucionales, ¿no? Como la ruptura de un partido político y la fundación de uno nuevo, por ejemplo, como obviamente pues la creación de facciones al interior del mismo grupo en el poder, por ejemplo, ¿no? Y el fortalecimiento de ciertas facciones que esperan conseguir algo a cambio en un cambio de régimen propiciado ya fuera institucional, por ejemplo en las democracias que tienen cierto tiempo límite, o bien pues propiciado a través de mecanismos un poco más violentos. En fin, ese es el problema en términos generales del mecanismo del equilibrio del poder y del sostenimiento de alguna manera de quienes ocupan las posiciones más altas. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver a final de cuentas con My Happy Marriage? Bueno, primero por un lado, obviamente que eso está representado ahí y está en el centro del conflicto. Lo otro es que en el fondo, la historia que nos está contando y la historia del desarrollo de Mio, en este caso que nos está contando, está puesto precisamente en términos de poder político y de poder militar, porque nuestra heroína, que hasta el momento ha sido una víctima de esto, tiene que asumir, por un lado, esta posición, tiene que darse cuenta de alguna manera, ¿no? Que ha sido victimizada
no por algo personal, por una característica o por una cualidad personal que la haga objeto de victimización, sino como resultado precisamente de toda esta lucha política, ¿no? De hecho, eso es algo que comparte tanto ella como Usui, el líder de la congregación prodigiosa, cuya historia hemos empezado a vislumbrar, ¿no? Sabemos ya algunas cosas de él, ¿no? Sabemos que pertenecía a una rama distante de la familia Usuba, que además pues estos clanes japoneses tenían mucho esto, ¿no? Había una rama principal y algunas ramas vasallas y también bastardas, pues, de las cuales pues algunos miembros podían llegar a ser prominentes, algunas veces no, por supuesto. En este caso, Usui proviene de una de estas ramas que no son la principal de la familia Usuba, ¿no? Pero su poder, el poder que él tenía de manera innata, se manifiesta en una circunstancia trágica, ¿no? En la cual su familia es asesinada por ladrones, vamos, ¿no? Y él despierta su poder y lo utiliza para una venganza inmediata, ¿no? Esta aproximación, digamos, de Usui al uso y ejercicio del poder, pues es muy significativa, ¿no? Vamos, es algo que es una lección de vida muy, muy importante para él, que va a tener efectos importantísimos después, ¿no? Y es que equipara una idea de que justicia y poder pues son básicamente lo mismo, es decir, que quien tiene poder ejerce la justicia y decide qué es lo que es la justicia, básicamente, ¿no? Desde ese punto de vista, es evidente, ¿no? que su ejercicio del poder, asesinando a los ladrones que le arrebataron a su familia, pues no puede ser de otra manera más que justa, vamos, ¿no? Si los ladrones consideraron justo eliminar a su familia por el deseo de robar cosas, por el deseo de ejercer el poder de sus armas en ese sentido, pues ahora obviamente pues él lo ejerce a través del poder que él posee y listo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando pues de alguna manera es adoptado, integrado en la familia, en la rama principal, digamos, de la familia Usuba, ¿no? Cuando conoce a Sumi, quien será la mamá de Mio, que es una persona que, fíjense, esto es interesante, ¿no? Que de alguna manera acepta y entiende quizá que el rol de una familia noble, de un clan en el poder, digamos, es el de sostener el sistema que les gobierna a todos, no solo a ellos, sino también obviamente al ciudadano común y también incluso hasta la casa imperial, ¿no? Que básicamente todos tienen que operar en función de sostener el sistema, en el cual algunos tienen privilegios, pues, pero que de alguna manera le da orden a una estructura social mucho mayor. Y digo todo esto porque, por un lado, Sumi se aboca a la tarea de tratar de meter al orden a Naoshi Usui, ¿no? Tratando de mostrarle que el hecho de tener poder no le da el derecho, vamos, ¿no? Para ejercerlo como él quiera y para obtener siempre lo que él quiera, ¿no? Sino que más bien el ejercicio del poder es en cierto modo una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad que se tiene y que se tiene que tratar como tal, ¿no? Esa es la postura de Sumi, la postura que es una postura política, ¿no? Hay que entenderlo. Tanto como la de Naoshi Usui también es una postura política, ¿no? ¿Para qué es el poder? ¿Cómo se ejerce? ¿Y quién tiene el derecho de ejercerlo en un momento dado? Esa es un poquito como la cuestión. Por amor, pues, puesto que Naoshi estaba enamorado de Sumi, ciertamente, es que decide, pues de alguna manera seguirle el juego, ¿no? Decide aceptar lo que ella dice y actuar en consecuencia y tal y como comenta el patriarca de la familia Usuba, como le comenta Mio, llega un momento en el que los adultos consideran que la influencia de Sumi ha sido positiva, que muy probablemente pues sucederá aquí un matrimonio entre estos dos miembros de la familia, digamos, y que eso les llevará a ambos a dirigir a la familia Usuba en este ejercicio del poder que les corresponde, de la función específica que les corresponde, y que todo va a salir pues muy bien, ¿no? Con lo que no se cuenta en este punto es que la familia Usuba habrá de ser traicionada, como ya se mencionó, ¿no?
será traicionada porque la ambición del emperador y de quienes le rodean ven en la familia Usuba pues a un riesgo, como decíamos hace un rato, ¿no? Ven en ellos un peligro. Y la única manera de evitar que se conviertan en en un riesgo, digamos, en un clan que eventualmente decida usurpar el poder imperial, en este caso, por ejemplo, pues es que deciden afectar sus intereses y fragmentar el poder de la familia Usuba, ¿no? Y es por eso que, por un lado decíamos, ¿no? Intervienen en los negocios de la familia para empobrecerla desde el punto de vista económico. Obtienen obviamente pues fuerzan el hecho de que Sumi se separe de la familia Usuba para ingresar en la familia Saimori, que es una familia de menor rango, ciertamente, ¿no? Pero en donde además la instrucción es muy clara, ¿no? Se tiene que contener el despertar del poder de la familia Usuba, ¿no? Y por eso, pues es que, pues por un lado, la mamá de Mio tiene que obedecer en ese sentido, se aparta de Naoshi y tiene que casarse, digamos, dentro de la familia Saimori. Y pues ella misma se encarga, previendo que básicamente ha sido el poder de su clan el que ha llevado a su ruina en ese sentido, pues ella misma se trata de proteger a su hija, a Mio, de todo esto, sellando el poder, ¿no? Sellando la visión de los sueños que Mio parece que sí tiene desde ese punto, sellándolo para que ella nunca lo manifieste y por lo tanto pueda pasar desapercibida. Con ello obviamente también propicia, ¿no? que Mio se convierta pues en una persona olvidada, víctima, digamos, de todo este maltrato, ¿no? Que bueno, pues digamos como la historia contada desde ese lugar muestra un elemento adicional que también tiene que ver con temática de género en este caso, ¿no? O sea, el orden social y político, digamos, del que forma parte Mio y del que formó parte su madre y en fin todo esto, considera a las mujeres como piezas de cambio, ¿no? Las trata de esa forma. De tal manera que efectivamente, ¿no? La orden imperial que fuerza, digamos, ¿no? A Sumi a casarse dentro de la familia Saimori, pues considera esto, ¿no? Como su derecho, como un derecho a tomar ese tipo de decisiones. No es, de nuevo, no es nada raro, es algo que en muchas familias reales sucede y sucedió durante a lo largo de toda su historia, pues, porque las mujeres tenían esa función política, ¿no? O tenían esa, y quizá todavía la tengan en algunos niveles, pues, pero una función política muy importante era precisamente esta, ¿no? La de forjar alianzas, la de destruir alianzas también, por supuesto, ¿no? A través de vínculos matrimoniales cuyo propósito estaba en generar herederos que a su vez iban a ser nuevas piezas de cambio, nuevas piezas a partir de las cuales se juega pues sí, ¿no? Básicamente todo el equilibrio político del que hemos venido hablando y que pues es en ese sentido muy interesante. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? O sea, las mujeres en ese sentido no tienen mucha voz ni voto, ¿no? Lo cual es una injusticia desde el punto de vista de Naoshi, ¿no? Decíamos, pues él veía en Sumi a una persona que la amaba, hay que decirlo así, que de alguna manera le atemperaba y de nueva cuenta, ¿no? Ve cómo el ejercicio del poder se convierte en una injusticia que le afecta directamente. Así como unos ladrones ejercen su poder, minúsculo como era, para arrebatarle a su familia, ven cómo el emperador, ¿no? En este caso, el emperador y los clanes que se encuentran a su alrededor sosteniéndole, ¿no? Hacen este ejercicio de su propio poder para arrebatarle nuevamente algo que él pues que él amaba, que él apreciaba, pues, ¿no? Le arrebatan a Sumi y con eso pues terminan por radicalizarlo precisamente, ¿no? Ahí podemos ver cómo hay un cierto símil
en los motivos que les platicaba al principio de la congregación prodigiosa y las razones personales del propio Naoshi, ¿no? O sea, el discurso general de la congregación prodigiosa es dar el poder o darle poder a la gente, al ciudadano común. Al ciudadano común que no puede tomar las riendas de sus propios destinos, básicamente, porque está sobajado por estos clanes en el poder que tienen superpoderes, vamos, ¿no? Que tienen poderes sobrenaturales y que el ciudadano común, al no tenerlos, no puede hacerles frente. Entonces, el discurso de la congregación prodigiosa es el de equilibrar las cosas, ¿no? El de poner en términos de igualdad la cuestión social, digamos, ¿no? Y con ello obtiene, en teoría, cierta popularidad, cierto apoyo, cierto... pues incluso adeptos, ¿no? Adeptos que de alguna manera se van a sumar a la lucha y que aquí está la trampa, obviamente, ¿no? Naoshi utiliza, pues, igual, de la misma manera, ¿no? Como piezas de cambio. Porque aquí pasa algo que es muy interesante y que está, pues, puesto aquí en términos muy sutiles, obviamente, ¿no? No es que Naoshi realmente piense que el poder deba equilibrarse ampliando a la población en general. O sea, ese es el discurso público de la congregación prodigiosa, ciertamente, ¿no? Ese es el discurso que atrae a algunos individuos del orden de lo común, digamos, ¿no? Que anhelantes de poder enfrentar a los clanes que se encuentran gobernando y que, vamos a especular aquí un poco, probablemente abusan de su poder en contra de la gente común, vamos, se vuelve un discurso muy, muy atractivo, un discurso populista, digamos, en ese sentido, sí, pero muy, muy atractivo para la gente, y eso puede ensanchar las bases de una organización que evidentemente se va a convertir en una organización terrorista, en este caso, como lo es la congregación prodigiosa. Esto también pasa en la realidad. Encontrarán ustedes, obviamente, muchos símiles reflejados así, pero es algo que sucede. Pero no es que Naoshi crea de verdad en esto. El personaje que se nos ha presentado es alguien que considera que tener poder y ejercer el poder es decidir qué es lo que es justo y qué es y cómo debe ejercerse esa justicia. Entonces, de ahí que para él esta confrontación es una confrontación de poder y nada más, ¿no? El emperador y su séquito ha usado su poder, ha usado su influencia para victimizarlo personalmente, ¿no? No en el sentido de los ladrones, por ejemplo, porque ese es un asunto ya saldado en su momento, por supuesto, pero sí en el sentido de que le arrebataron a Sumi, ¿no? Casándola con la familia, en la familia Saimori, ¿no? Y ahora también pues le han arrebatado, o podría pensarse que le han arrebatado a la hija de Sumi, ¿no? A Mio en ese sentido, y que pues él la ve como un medio a partir del cual puede él seguir ejerciendo el poder como él lo piensa, es decir, despertar la habilidad de Mio, la visión de los sueños famosa, ¿no? Que es el poder al cual más le teme el emperador. Despertarla, usar ese poder básicamente para establecer un nuevo régimen en donde sea él quien decida qué es la justicia, ¿no? Y entonces él puede ejercer la justicia en contra de quienes le han hecho un mal personal, a un nivel personal, en contra de quienes le han victimizado, vamos, ¿no? Que esto me parece que es como importante destacar. O sea, a pesar de su aparente vocación democrática, por así decirlo, la congregación prodigiosa en realidad está gobernada por un autócrata, está dirigida por un autócrata que considera que tiene el poder suficiente para desafiar precisamente el sistema tal y como se encuentra en este momento y ocupar él la posición suprema. Tal vez no el trono directamente, pero sí una posición suprema que le permita tener esa influencia. Es decir, no busca cambiar el sistema, vamos, a pesar de que esa sea, de que se pueda hacer el discurso público, digamos. Lo que en realidad busca es simplemente usurpar el poder así como está. No se trata de cambiar al sistema, sino
de ocupar la posición más alta dentro de ese mismo sistema. Y si ocurre una modificación, solamente será en beneficio o en función de sostener su propio poder. Eso es absolutamente todo. Ahí es donde podemos observar esto, ¿no? O sea, una gran cantidad de líderes políticos de la realidad, ya no estoy hablando del anime ahorita, pero sí de la realidad, hacen exactamente esto, ¿no? Apelar a los sentimientos del pueblo, a los sentimientos de la nación, vamos a decirlo así, ¿no? Apelar a sus necesidades, a sus urgencias, a sus tragedias y prometer democracia para simplemente colocarse en la cima de la estructura del poder que de por sí oprime a los pueblos en ese sentido, y listo, ¿no? Si es una persona más o menos institucionalizada, digamos, funcionará dentro de esa lógica, ¿no? Y aunque esté ocupando la posición más elevada, de alguna manera operará dentro de los confines de la institución como tal, dentro de los límites que la institución misma le pone. Si se inclina más hacia lo autócrata como tal, pues muy probablemente tratará de mediar o de erosionar, digamos, estas instituciones con la finalidad de conseguir mayor poder para sí mismo y para su grupo político. Esto es probablemente lo que ocurriría si Naoshi prevaleciera en este conflicto, ¿no? Si lograra vencer al emperador como tal en este sentido, vencer al régimen como tal y colocar a Mio, digamos, como en el trono, como una pieza que él pueda efectivamente manipular. Aquí la cuestión, que esta es la parte notable e interesante me parece a mí, es que Mio ha sido transformada por ponerlo en términos muy románticos, pues ha sido transformada por el amor de Kyoka, ¿no? Que es cierto, ¿no? Fue en el capítulo antepasado donde él, a final de cuentas, se lo dice por primera vez, ¿no? Le dice lo que siente por ella por primera vez, en un momento que es tan trágico como conmovedor, pero que funciona un poquito como para darle a ella el impulso que probablemente le hacía falta. El afecto que él le prodigaba, que él y su gente de alguna manera llegan a darle a Mio, la va fortaleciendo, pues, ¿no? De hecho, el primer conflicto que surge en esta segunda temporada, que es un conflicto al interior propio de la familia Kudo, es en el que su suegra, pues, ¿no? La madre de Kudo, de Kyoka, perdón, pues no la acepta originalmente, ¿no? E incluso la trata de sobajar, dándole un uniforme de sirvienta y poniéndola a trabajar en ese sentido, ¿no? Y es interesante cómo cuando ella quería verla humillada y derrotada por completo, pues descubre que como Mio había de hecho ejercido esa profesión con la familia Saimori, a pesar de ser la primogénita del señor de la casa, digamos, en realidad pues no solo conoce el trabajo, sino que se siente cómoda en ese medio, ¿no? Se gana a las demás sirvientas con su propio trabajo y buena actitud, y nunca muestra de alguna manera el sentirse humillada, lo que se convierte desde ese punto de vista en una forma de poder personal con el que puede oponérsele en un momento dado a su suegra en ese sentido y eventualmente ganarse su favor. No solo por eso, sino también por su vocación de servicio, que muestra que es una candidata digna, digamos, ¿no? A formar parte de esta familia. Eso por un lado. Pero ahora, pues, que las cosas han alcanzado un grado pues mucho mayor, que es mucho más que un conflicto familiar interno, sino que además se ha convertido ya en un conflicto con potencial de trastocar el orden nacional en ese sentido, pues Mio está motivada y va despertando su poder también, motivada en esta ocasión por el amor, que es algo que creo que Naoshi está subestimando de una manera importante, ¿no? Está motivada por razones personales, básicamente, ¿no? Así como Naoshi, que fue víctima personal de toda esta estructura de poder, Mio también lo ha sido. O sea, y decíamos, ¿no? La tragedia de Mio es una que se gesta mucho antes de que ella misma naciera, ¿no? Que se gesta desde
desde el temor del emperador por el poder de la familia Usuba y todas estas maquinaciones que terminan por erosionar las posibilidades, el poder, la economía, digamos, de esta familia, y que terminan pues con ella, ¿no?, ocupando esta posición de servidumbre dentro de una casa en la cual pues ella era la primogénita, ¿no? Y que pues un error de cálculo, digamos, ¿no?, del señor de la casa Saimori, que envía a Mio a casarse, pues, ¿no?, dentro de la familia Kudo, termina dándole a este clan poderoso, ¿no?, una herramienta que curiosamente no se usa como tal, ¿no? O sea, Kyoka nunca ve en Mio una herramienta política que utilizar para adelantar sus propias ambiciones, vamos, en ese sentido. En realidad, Kyoka también es un hombre muy de institución, por así decirlo, ¿no? Muy institucional, vamos, ¿no? Que conoce su lugar, lo respeta y lo mantiene, pues, ¿no? Y ese es básicamente el modus vivendi de su clan en ese sentido. Es accidental hasta cierto punto, ¿no?, que Mio resulte ser la sacerdotisa de los sueños y por lo tanto ostensiblemente la persona más poderosa del país en ese sentido. Y esto va a tener un efecto importante, obviamente, en todo lo que viene en los siguientes episodios, seguramente, ¿no? Vamos a ver cómo esta historia promete ser un final feliz, pues vamos a ver seguramente cómo Mio no solo logra rescatar a su prometido, sino que también logra trastocar pues básicamente el poder que estaba ejerciendo la congregación prodigiosa, que para este punto ya se ha infiltrado incluso en las altas escalas del poder, ¿no? Coaccionando y cooptando a varios de los ministros del emperador, de tal manera que pues sí, ¿no?, aquí la lucha entre el clan imperial y la congregación prodigiosa está en un punto de ebullición máximo. ¿Qué creo que va a pasar? Pues creo que Mio va a prevalecer, ciertamente. Que Mio va a ejercer el poder que tiene para desmontar y destruir básicamente las aspiraciones de la congregación prodigiosa, con lo que va a suceder también un cambio en el poder. Aquí, la otra pieza que no he mencionado y que es interesante es el príncipe Takai Hito, que ha ido formando una facción personal, ¿no?, en la cual, por ejemplo, pues cuenta con el guardián del sello imperial, por ejemplo, como uno de sus aliados, obviamente con Kyoka Kudo y su clan y partes del clan del ejército, por ejemplo, como otros de sus aliados, y estoy casi seguro que con la derrota de la congregación prodigiosa también tendrá que venir un cambio en la familia imperial que implicará el advenimiento, digamos, del príncipe Takai Hito como un nuevo emperador, ¿no? Que tendrá que obviamente ocupar la posición pues la posición, vamos, ¿no?, la posición de Mikado, del emperador en ese sentido, y que con ello volverá a establecer un orden que, bueno, pues pensándolo desde un punto de vista romántico, evidentemente, este orden no trastocará el sistema de nueva cuenta, ¿no? O sea, la ascensión del príncipe Takai Hito, que sospecho yo que es lo que sucederá más adelante, no va a cambiar el sistema, al menos no de fondo. Va simplemente a constituir un orden que, utilizando el mismo sistema, probablemente lo va a hacer un poco más justo, ¿no? Va a establecer el poder del príncipe Takai Hito ahora como emperador, va a restablecer el poder del clan Usuba ahora integrado dentro del clan Kudo como este mecanismo de control para mantener y sostener a todos los demás clanes bajo la lógica de este poder, y por así decirlo va a restaurar el poder tal cual se había diseñado originalmente y que estaba trastocado tanto por las ambiciones de clanes menores como por el temor del emperador a perder su propio poder, como por obviamente el surgimiento de una organización terrorista como la congregación prodigiosa, a partir de la victimización de su líder, que se radicaliza y que se convierte obviamente pues en una amenaza muy muy real para este régimen. Pues esto terminará, estoy seguro, con el establecimiento de esto, ¿no? Del poder sentado en los hombros del príncipe Takai Hito, y con la familia o el clan Kudo como el mayor de sus aliados, siendo este clan pues una mezcla entre el poder
de Usuba, el poder del clan Usuba al que tanto teme el emperador actualmente, y obviamente el poder militar, ¿no? Y estructural, digamos, que provee el clan Kudo, que en este caso pues tiene una enorme influencia en el ejército. Entonces, el sistema en sí no va a cambiar, eso es lo que quiero decir. Va a volverse un sistema probablemente más justo, no porque lo sea en sí mismo, sino porque quienes lo ocuparán, en este caso, Mio, Kyoka, el emperador, el futuro emperador Takahito, que ya estoy aquí prediciendo lo que sucederá y demás, el poder concentrado en estas personas que son esencialmente buenas hará que el sistema actúe de una manera bondadosa, pero de ninguna manera es un cambio de verdad a fondo en un sistema de castas, digamos, liderado básicamente pues a partir de este poder, ¿no? De este poder que se ejerce y que se puede ejercer, decíamos, de distintas maneras y que con ello se define lo que es la justicia. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y está disponible. Y lo encontrarán en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, en YouTube en formato de solo audio evidentemente también, y en Amazon Podcast, así como muchas otras plataformas para su conveniencia. Como siempre, no olviden que tenemos pues mucho contenido para ustedes. Tenemos pues el Tadaima Live, por ejemplo, que hacemos con el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en Instagram, que ustedes ya conocen, en YouTube también, por cierto, en Twitter incluso, ¿no? Las noticias más relevantes e importantes del medio las encuentran siempre en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, TadaimaMX en Twitter, en TikTok, tadaima.mx en Instagram, Retorno Anime en Facebook y pues listo, básicamente creo que son todas. Pues no me queda más que agradecerles siempre sus escuchas, sus preferencias y todo lo demás, y pues desearles como siempre que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.